Nos encontramos en el Palacio Municipal de Torrelavega, donde se está llevando a cabo, o se va a llevar a cabo el Ecuador de estas charlas en torno a la figura del expresidente del Gobierno de España, Adolfo Suárez. Y junto a nosotros, Pedro García Carmona, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de la ciudad y cuya concejalía es la responsable en la organización de estas charlas. Pedro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal están discurriendo estas jornadas? Desde luego muy bien, muy amenas, con una buena participación. Yo creo que casi todos los días pues el salón está lleno y eso es porque esas jornadas que se han preparado con mucho interés y pues yo creo que hay unos ponentes magníficos, están atrayendo a la gente y están aportando pues muchos conocimientos, muchas ideas, el debate sobre aquella época de la transición, sobre el legado de Adolfo Suárez y un poco también el reflejo que puede tener aquellos principios, aquellos valores con los que se hacía la política y que emanaban desde la presidencia del gobierno de Adolfo Suárez, qué proyección tienen ahora, si es posible recuperar aquellos valores en aras pues a un mayor consenso, a un mayor diálogo y sobre todo pues a unos hechos que permitan recuperar un poco la esencia de la democracia, que yo creo que ahora mismo, pues a la vista de cómo están todas las instituciones, de cómo está la situación de muchísima gente, creo que algo hay que cambiar. Sin lugar a dudas, la figura de Adolfo Suárez es un hombre de historia y para la historia, además de España. Sí, de la historia, para la historia y sobre todo también para los españoles. Yo creo que tenemos que ver un poco cuál ha sido ese legado, cuáles han sido aquellos principios. Probablemente a veces la memoria también nos hace ver, olvidar lo malo y quedarnos solo con lo bueno, pero yo creo que al final eso es lo que tenemos que tener. ¿Qué era lo bueno de aquella época? ¿Qué nos sirve para esta? Y sobre todo recordar y dar valor a aquellas personas que hicieron una transición política desde una reforma a un cambio político que yo creo que fue muy importante, que no tiene parangón prácticamente en muchísimos países, que ha servido también de referencia para otros muchos y desde luego que tenemos que estar orgullosos de que continuemos con un periodo en el que la guerra civil, en el que otras guerras y otros enfrentamientos pues no han aparecido y espero que no aparezcan nunca más. Pedro, las charlas continúan, el cierre el próximo viernes, además yo creo que un broche de oro a estas jornadas, ¿no?, dedicadas en torno a la figura de Adolfo Suárez. Pues sí, porque en estas jornadas que han sido organizadas desde la Concejalía de Participación Ciudadana, pero quien ha sido un poco el alma, el organizador a nivel de contactar con los ponentes, ha sido José Ramón Saiz y él es el que va a culminar y cerrar el viernes estas jornadas, pues hablando sobre la Constitución, sobre Adolfo Suárez, sobre la necesidad, así con interrogante de la necesidad de cambios. Ha estado también Pedro Crespo de Lara, ha estado Adolfo Pajares Compostizo, hablando del cambio por dentro, la transición por dentro, desde sus cargos. Ha habido una mesa redonda con Tomás Bustamante, con Higinio Priede, con Pedro Lobeto, moderada por José Nicasio, el director del Instituto Marqués de Santillana. Muy interesante porque después de todas hay un coloquio y el primer día con Aurelio Delgado, que ha sido jefe de la Secretaría de Presidencia del consejero del presidente del gobierno durante todo su mandato y que además era cuñado y que ha vivido pues intensamente y muy desde dentro todas las vivencias de Adolfo Suárez y siempre, como digo, resaltar que hay al final de la conferencia un coloquio interesantísimo. Pues nada, Pedro, muchísimas gracias por atendernos y que todo vaya muy bien, que todo discurra muy bien. De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Gracias. Junto a nosotros, Adolfo Pajares Compostizo, que hoy es la persona encargada de llevar a cabo esta charla sobre la figura de Adolfo Suárez y de todo el entorno que transcurría en aquella época. Adolfo, muy buenas. Buenas tardes. Una figura importante, la de Adolfo Suárez, sin duda, ¿no? Y un legado muy importante el que ha dejado. Sin discusión ninguna, Adolfo Suárez es un hombre clave en un momento trascendental de la historia de España, como fue la transición. El paso de un régimen autoritario a un régimen democrático se hizo por todos, pero esencialmente por el esfuerzo y el espíritu que puso Adolfo Suárez. ¿En qué va a consistir tu charla de hoy? Bueno, yo diría, a grosso modo, un poquito. Yo diría que muy variada porque naturalmente me introdujo en el campo de que estamos hablando ahora, de este cambio tan importante en la historia de España, pero al mismo tiempo también hago unas secuencias y comentarios sobre mi etapa de gobernador, porque también ahí hubo momentos, me tocó el 77 y 78 y 79, y hubo momentos muy importantes y cruciales de lo que se vivía en España en aquellos momentos. Por lo tanto, es muy amplio, es amplio. Y finalizo con un momento crucial para Adolfo Suárez, que es cuando Cantabria, su Parlamento, le concede la medalla de oro del Parlamento de Cantabria. Y entonces a mí tengo el honor de hacer un breve discurso concediéndole la medalla y él contesta
de una manera realmente maravillosa. Hablamos del año 1998. Ha pasado el tiempo, pero bueno, la memoria está muy fresca. Sí, no, yo creo que va a ser una charla interesante. Obviamente no puedo valorarla, no me corresponde a mí eso, pero creo que vamos a cumplir el expediente. Muchísimas gracias, Adolfo, por atendernos. Encantadísimo.